Bueno, bienvenidos a la edición 2025 de Academia y Sociedad. Acá en la punta tenemos a Rinaldo Colomé en ejercicio de la presidencia por un problema de salud de IAS. Como todo el mundo sabe, a quien le mandamos un gran abrazo. En el medio protagonista, que no necesita presentación, pero sí una aclaración. A mí no me gusta traer funcionarios, pero con Federico vamos a hacer una excepción, porque yo creo que además de funcionario, es capaz de hacer un diálogo profesional intenso, como corresponde, sobre los temas de su especialidad. Empezamos. En el costado de tu oficina hay un carril. ¿Faltan cuántos días? 112. Y te vas. ¿O qué pasa dentro de 112 días? No, 112 días son los que faltan para que venza el periodo de un año que el Congreso nos dio en la ley bases para ejercer ciertas funciones legislativas desde el Ejecutivo. No es cualquier cosa, Juan Carlos, o sea, está bastante acotado, pero sí es bastante amplio en el sentido que nos permite una reforma bastante integral del Estado. Vos sabés que nosotros habíamos hecho teníamos este proyecto con Javier para que después se transformó en el DNU y en la ley bases. Yo inicialmente decidí ayudarlo a Javier desde afuera, en parte porque me parecía que era medio una contradicción armar un ministerio para achicar el Estado, crear un ministerio, ¿no? Me parecía medio un oxímoron. Y entonces los primeros meses trabajamos así, pero después vimos como que la velocidad de las reformas no era por ahí la que ambos queríamos. Y entonces él me dijo, mira, Federico, cuando se apruebe la ley bases, va a empezar a correr un plazo de un año, de 365 días. Yo el día después que se apruebe la ley bases, quiero que entres al gobierno y me ayudes usando estas facultades delegadas sobre las que me Claro. preguntas, para acelerar las reformas. Bueno, creo que las hemos realmente usado como ningún otro gobierno, creo que hemos hecho muchísimas cosas, bueno, y nos quedan 112 días que Sí, creo la que van a expectativa es que no ser. te lo van a extender, con lo cual estás concentrando tu actividad en aquello que precisas eso y Exacto. después te queda el resto. Sí, porque después vos tenés todo lo que es decretos del Ejecutivo, todo lo que es resoluciones. Por ejemplo, toda la normativa de SENASA no es a nivel de leyes, es por debajo de leyes, así que se puede cambiar. Y además yo a mi equipo, desde un primer momento dijimos, nunca piensen que esto se va a extender, porque yo quiero que el equipo esté mentalmente preparado para decir, bueno, este es el periodo que tenemos y lo vamos a hacer en este periodo. Y de hecho, tengo una cita de Gandalf, ubicado Gandalf, el mago del Señor de los Anillos. Nunca voy a admitir que no lo ubico. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, Gandalf, que es el mago del Señor de los Anillos, tiene un momento de una conversación con Frodo. Frodo es el que tira el anillo, ¿no? Dice, al fuego, y entonces Frodo le dice, uy, la verdad que no, me hubiera gustado vivir en otros tiempos. Y Gandalf le dice, no importa el tiempo que tienes, lo que importa es qué es lo que vos decidís hacer en el tiempo que te ha Claro. sido dado. Así que bueno, ese es nuestro tiempo y vamos a tratar de hacer lo Por mejor supuesto que posible. me olvidé de decir que la gente puede participar por chat, escribiendo. ¿Estamos de acuerdo? La convocatoria a esta reunión es la cocina de la La cocina. desregulación. Es decir, escuela usted, no, no, no. ¿Cómo te alimentás para decir, vamos a ver este decreto, vamos a ver esta resolución, cosas que te llegan, cosas que. A ver, ¿cómo? Yo uso otra expresión, A digo ver, la plomería. a Digo que ver. soy el plomero de las regulaciones. No pienso en la gran estructura de caños, sino que digo, ¿dónde hay una pérdida? Vamos y la corregimos, ¿no? Me alimento, te diría, de tres fuentes. La primera fuente es un trabajo que hicimos que nos llevó 2 años, donde revisamos todas las leyes de Argentina. ¿Okay? Entonces, eso es como, las leyes es como la columna vertebral del aparato regulatorio y digamos, el sistema, la arquitectura societaria, ¿no? Entonces, eso ya a nosotros nos daba como una pauta por dónde arrancar. Te doy un ejemplo de hoy. Ayer a la noche Javier firmó una reforma muy grande de la ley de tránsito, con muchísimas cosas muy interesantes. Bueno, eso que nosotros lo habíamos puesto en la ley base, que no entró, llegó a la mesa porque nosotros habíamos analizado la ley de tránsito y nos dimos cuenta que se necesitaban modificaciones. Entonces, ese es un mecanismo. El otro mecanismo es escuchar. ¿A quién? Escuchamos, por un lado, a la comunidad empresaria. Cuando escuchás a la comunidad empresaria tenés que tener un poco de cuidado porque tenés que separar el lobby de lo que verdaderamente es algo de desregulación. Por ejemplo, el lobby se manifiesta más evidentemente cuando los empresarios vienen y te piden
bajame impuestos. Nosotros decimos, es una inmoralidad que me pidas bajar impuestos, porque en tanto yo no bajé el gasto, si te bajo el impuesto a vos, le tengo que cobrar más a otro. Entonces me estás pidiendo que le cobre a otro para darte a vos, y eso no, lo damos como no hablado. Eso, o sea, eso requirió, digamos, varias iteraciones, finalmente creo que se entendió, y hoy lo que nos llega a nosotros del empresariado es, hoy lo que nos llega del empresariado es principalmente las cosas que nosotros necesitamos, que es qué normas tenemos que cambiar, qué cosas le molestan, etc. También eso lo complementamos con una cosa que se llama reportar la burocracia. Porque yo abrí mi correo electrónico, entonces la gente me empezó a, perdón acá a los espectadores que se nos cayó un poquito el té, yo abrí mi mail y le pedí a la gente, mándenme qué cosas les molestan. Claro. Y si me permitís lo ilustro con una anécdota muy graciosa, ¿ok? Que muchos seguramente la han escuchado porque fue bastante mediática, pero es casi como un símbolo nuestro a esta altura. Me escribe un día un señor y me dice, Federico, me tenés que ayudar con mis sandías. Ah, es buenísima, dale. Dale, es buenísimo. Dale. Entonces le digo, ¿qué problema puedes tener con las sandías? ¿No te salen con mucho sabor? Me dice, no, me dice, hay una regulación de SENASA que me obliga a envasarlas de una manera que no es la manera que las quiere el cliente externo al cual yo le vendo. Entonces he tratado durante 10 años de explicarle al Estado que yo tengo que envasar las sandías de la manera que me lo compran, no de la manera que el Estado quiere. Bueno, no he podido hacerlo. Entonces, lo que hago yo es envaso. No, pará. A raíz de eso, el tipo envasa, como dice el SENASA, se sube en un barco, un burro, no sé, porque sí, a Paraguay. Barco. Un barco. Entonces en un barco y en el barco va sacando ese envase y poniendo el que quiere el comprador. Pero es de mamá. Sí, pero yo pensé que era una joda. Porque llega un punto que vos decís, esto no puede ser cierto. Y entonces pongo SENASA envases y me aparece una normativa del año 83, gobierno militar, que te decía cómo cada fruta tenía que ser envasada, y fue como la punta del iceberg, ¿viste? Del témpano. Y abajo había una monstruosidad de normativas que llevaban a, por ejemplo, que vos no podías cosechar tus cerezas si un funcionario no te decía, ahora podés empezar a cosechar, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente lo eliminamos a todo eso. Bueno, entre paréntesis, vi en unas notas de televisión que el tipo después dijo que productores de no sé cuántos productos lo llamaban para agradecérselo. Claro, obvio. Bueno, pero digamos, es como cosas. Entonces, poder escuchar, la verdad que te digo, son desopilantes las cosas que escuchamos. Es interesante analizar, después lo podemos hacer, es la génesis, ¿no? ¿Quién es el que promueve este tipo de cosas? Pero bueno, en fin, entonces ese es un segundo canal. Y el tercer canal que nosotros usamos para darnos una indicación es las diferenciales de precios. O sea, yo tengo un bien que en Argentina vale más o menos lo mismo que en el resto del mundo, digo, bueno, qué sé yo, estoy tranqui. Digo, por lo menos no está claro que tengo un gran problema ahí. Ahora, si una licuadora vale 3 veces lo que vale en Chile, digo, acá tengo un problema. Si un Toyota Yaris me sale lo mismo, que es un auto, digamos, de la baja más gama de Toyota, me sale lo mismo que comprar un Tesla en Estados Unidos, acá tengo un problema. Si los medicamentos en Argentina valen 5 veces lo que valen en Europa y valen 20 veces lo que valen en India, digo, acá tengo un problema. Entonces, esos diferenciales de precios es otro indicador que yo uso en el producto, pues cómo identifico yo las pérdidas, ¿no? Entonces, serían estos los tres métodos prácticos que nosotros tenemos, Juan Carlos, para En ese tercer avanzar. canal, ¿cuántas cosas te llegan por día o por semana? En el canal de reportar la Claro, donde el tipo dice, mire, me está jodiendo tal cosa. Sí, no sé exactamente ahora, porque te imaginas que en el comienzo fue como una explosión, Claro. pero lo que sí te puedo decir es que hemos tenido 10.000 sugerencias. Además, pensá que nosotros le pedimos a la gente que nos diga, que identifique la norma. Claro, lógico. Porque lo que pasaba es cuando yo tenía mi correo, más o menos del correo, quizás un 30% de los mails me servían, porque había muchos que eran muy genéricos. Entonces forzamos, bueno, 10.000, y te digo, las vemos todas, las analizamos todas, y muchas de las cosas que estamos haciendo ahora es, nosotros, es de ahí, cosas desopilantes. Por ejemplo, una persona nos contaba que Argentina tiene una cosa que se llama la seguridad eléctrica. Entonces vos cuando traes un producto tenés que hacer, vos traes una Apple como importador. Si vos traes una computadora Apple, vos como equipaje no pasás, nadie te dice nada, ¿correcto? Pero si vos la traes como importador, tenés que ir a un certificador eléctrico que te dice que la Apple no te va a matar
con su electricidad. Porque es un trámite engorroso, carísimo, etc. Pero lo que me decía uno, Federico, me escribió, ¿no? El reportero de Progreso, me dice, Paula Español, secretaria creo que de producción de Kicillof, ¿verdad? Nos puso seguridad eléctrica a las luces LED, que tienen 12 volts, o sea que no hay absolutamente ningún riesgo de seguridad. ¿Okay? Vos sabés que me hiciste de acordar, en la década de 1980 yo compré por las mías un aparato telefónico para poner en mi casa, cosas así. Ese aparato telefónico tenía una cosa que decía, no para ser conectado en la red telefónica nacional. Es decir, voy a decir, ¿para qué comprarías un aparato? Bueno, volvamos. Ok, las analizás todo. A ver qué decía analizar. Un tipo te escribe y dice, señor Sturzenegger, a mí me está jodiendo el decreto 824-31, yo produzco zanahoria. ¿Qué decía analizar? Llamas a las partes, te pones a ver, o decís, no, esto no, ¡pa! ¿Qué haces? ¿Sabes? Cuando las vemos con Javier, dice, ¿qué es esto? Sacalo ya. Pero te puedo dar un ejemplo de hace una hora. A ver. Porque el ejemplo de hace una hora está muy bueno, porque yo digo que esto es como cuando vos querés desregular, tenés varias murallas. Tenés varias murallas. Entonces, por ejemplo, me llama una persona, Sagase, productor del norte, y me dice, Federico, me tenés que ayudar porque está prohibida la exportación de chatarra en Argentina. Vos decís, bueno, ¿por qué la exportación de chatarra? Bueno, todo el mundo dice, se llama la resolución Techín, porque Techín, digamos, había hecho lobby para prohibir. Yo creo que, yo le he dicho a Roca, o sea, ustedes son sos uno de los pocos empresarios world class que tiene Argentina. No tienen necesidad de la chatarra, no importa. Pero entonces, aparentemente, si vos ¿te acordás cuando Moreno prohibía la exportación de carne? Sí. Bajaba el precio, bueno, acá se prohíbe la exportación de chatarra, se bajaba el precio, y entonces, de alguna manera, Techín compraba esa chatarra más barata para la producción de sus tubos. Pero lo que no había conciencia era el extraordinario daño colateral que producía eso. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, la minería produce muchos residuos que tienen un valor de reciclaje importante. La gente de Telecom dice, yo tengo los cables que están llenos de cobre, hay una industria en China de reciclado, todo estaba prohibido, no se podía exportar. Entonces decidimos sacar, se lo comenté a Javier, me dice, sacarlo inmediatamente, sacamos la resolución, sacamos. Bueno, a los 15 días me llaman, me dice, Federico, no funcionó. ¿Cómo no funcionó? Sí, no, porque ahora tenés que derogar te olvidaste de derogar la resolución 84 de aduana. ¿Sí? La resolución 84 de aduana, me dice, es una resolución que dice que los residuos estos a valorizar solo se pueden exportar por el puerto de Buenos Aires. Entonces yo estoy en Salta, necesito, porque a veces digo, hablamos de todo el tipo de cambio y de cómo nos complicamos la exportación, es como, porque estoy hablando de 15-20% de rentabilidad si yo tengo una cosa, en vez de sacarla a 150 kilómetros a un puerto para ir al Pacífico, tendría Buenos Aires. Entonces, bueno, listo, le hablo al director de aduana y sacamos la resolución 84. 2 o 3. Bueno, hoy me vuelve a escribir, me dice, Federico, te olvidaste de otra resolución de aduana. Y la resolución de aduana es que yo no puedo, esto hace una hora, te juro que lo estaba mirando antes de venir. Me dice, no puedo exportar chatarra porque ahora puedo exportar de cualquier lado, pero hay una resolución de aduana del año 82 que me dice que primero le tenemos que preguntar, tenemos que ver si hay una empresa argentina que pueda hacer el reciclaje. Y como hay una sola empresa y la empresa siempre dice que sí, no me dejan exportar, me dejan revender. Entonces, bueno, ahora estamos trabajando con el equipo para sacar eso. Bueno, es un proceso, yo diría casi detectivesco, porque yo creo que uno de los grandes logros que ha tenido el sistema de castas y esta construcción de privilegios infinitos que conforman el marco jurídico de Argentina es que han logrado estar bajo el radar. O sea, porque yo te estoy contando estas cosas, por ejemplo, yo lo de la sandía tampoco yo lo sabía, ¿se entiende? O sea, no, es como decís, hasta tiene que ser cierto porque no se te puede ocurrir una cosa así, ¿entendés? Entonces, bueno, entonces yo creo que por ejemplo, la semana pasada nosotros sacamos un decreto que es el 149-25, que elimina las contribuciones forzosas que en los convenios colectivos se le hacían las cámaras empresarias. Y hay un equivalente en los gremios, ¿no? Entonces, pero estos son como casi, te diría, impuestos privados que se pusieron a través de un mecanismo de negociación colectiva, se fueron colando estos impuestos privados
y como que no sabíamos, pero nosotros, todos nosotros los venimos pagando hace años, porque es un sobrecosto que básicamente nos reduce nuestros salarios reales, ¿no? Entonces, lo que es, a veces mucha gente, leemos esto de las sandías y vos me decís qué loco, ¿no? Decimos, nos reímos un poco por no llorar, pero ¿sabes lo que es para mí lo verdaderamente loco? Es que esto estaba desde el año 83 y nadie le dio pelota. Como que, eso es como lo que con Javier nos miramos y nos decimos, no puede ser que esto esté. ¿Y hace cuánto está? Esto está hace 50 años, esto está hace 70 años, Sadaic, el monopolio de Sadaic. Entonces, eso es como una cosa que es bastante sorprendente. Por eso a veces está bueno agarrar, como se dice, la llave inglesa, ponértela al hombro y empezar a caminar por los pasillos de esta normativa y te vas encontrando con todas estas cosas. No te voy a preguntar si en esta actividad cometiste algún error, sino si en algún caso volviste para atrás o parcialmente la modificaste. A ver, contá. Sí, era un caso. Nosotros usamos mucho una frase de Elon Musk. Elon Musk, cuando él estaba tratando de diseñar el Tesla, le decía a ingenieros que dice, lo voy a decir en inglés y después lo traducimos: The best part is no part. O sea, la mejor pieza es que no haya pieza. ¿Ok? Entonces le decía a ingenieros, sacá, 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 y solo voy a premiar al ingeniero que después me dice, uy, ¿sabes qué? Me fui de mambo, tengo que volver para atrás, porque si vos no llegaste al punto de sacar tanto que te diste cuenta que algo, bueno, te pasaste, es que no sacaste lo suficiente. Se entiende el concepto, ¿no? Ahora, por ejemplo, un ejemplo que tuvimos en ese sentido fue que nosotros en el DNU 70 dijimos que eliminamos la cédula azul, que era como una segunda cédula que tenía el auto, para que un tercero lo pueda manejar. Históricamente en Argentina se manejaba con la cédula verde y bueno, el que tiene la cédula verde maneja. ¿Okay? Entonces volvimos a ese sistema que nos parecía que era un poco más sencillo. Y el problema que se nos ocurrió es que aduana dijo, yo no voy a admitir que alguien salga con un auto no siendo el titular, por ejemplo, que salga de Argentina, que vaya a Uruguay, vaya a Brasil. Yo le dije, mirá, me parece raro que si vos te robaste un auto, lo primero que se te ocurre es poner los dedos en aduana. Claro. Me parece poco pero bueno, no los pude convencer, y entonces decidimos, como en algún sentido, reintroducir la cédula azul, que en realidad lo hicimos con un mecanismo que terminó estando bastante bueno, que es en la aplicación Mi Argentina. O sea, habilitamos en la aplicación Mi Argentina una figura que vos, si tenés el registro, tenés los datos de tu automotor, vos puedes autorizar a un tercero a conducir y en un minuto lo autorizás o no lo autorizás. Entonces aduana me dijo, bueno, perfecto, si la persona llega con la cédula verde, que no es a nombre de él, pero me muestra en Mi Argentina que el titular lo autorizó, entonces estamos ok. Entonces eso fue como una cosa que tuvimos, un caso bastante menor, pero... Hace un par de semanas, creo, le pidió el Poder Ejecutivo a Ministerio de Secretaría, sí. Dice, muchachos, digan en 30 días qué usan. Sí. Venció el plazo el viernes, estamos empezando a recibir el material, tenía que ver con esto que fue tu primera pregunta. Ahora vos fíjate lo siguiente, imagínate que el tipo está en la Secretaría de no sé qué cosas. Entonces, capaz que el tipo se olvida. Parecería que la legislación es, ok, todo esto se lo mantengo y sacando de dice, elimino todo lo que no dijo. Perdón. Y ahí se van a caer algunos. Hay mucha discusión con a ver cómo es. ¿Cómo va a funcionar? Mucha discusión con los abogados si esa se llama derogación tácita se puede hacer o no, etcétera. Entonces, ahora de cualquier manera la situación es la siguiente. Nosotros le pedimos a todos los organismos que nos manden las leyes que ellos piensen que les gustaría derogar o mandar, que muchas por supuesto ya las tenemos identificadas, pero otras seguramente no. Después tenemos que ver si esas derogaciones que nos piden las podemos hacer con las facultades delegadas, porque lo que el Congreso nos dio no es un cheque en blanco. Para lo que podemos hacer, lo vamos a hacer. Y después tenemos la situación de los decretos. Entonces, yo pensé que Argentina tenía 70.000 decretos, porque nuestra base de datos era de 70.000 decretos. Por supuesto, hay muchos que son designaciones, etcétera, los podés como limpiar un poco la base, ¿ok? Pero 70.000. Bueno, resulta que no tenemos 70.000 decretos. Tenemos 700.000. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad los 70.000 son los del 90 para acá, que son los que están digitalizados, pero todo el resto, entonces, por ejemplo, nosotros el otro día sacamos un decreto del año 73 que prohibía la exportación de ganado en pie. Una locura que Argentina no pudiera tener eso, Brasil exporta 250.000,
Australia exporta más de $1.000 millones ganado en pie. En Argentina estaba prohibido por un decreto de Cámpora, de un momento en que subió un poco el precio de la carne, y entonces le pusieron eso y quedó. ¿Okay? Después le venía bien a los frigoríficos. Entonces tenemos que analizar los 700.000 decretos. Y mi objetivo es para fin de año tener como, si se quiere, como un compendio de los digestos que están vigentes en Argentina, o sea, depurar esa base de datos. Entonces, es interesante esto porque fíjate que tenemos cosas nuevas que nos permiten hacerlo. Entonces, por ejemplo, nosotros le mandamos los 70.000 decretos a los ministros para que analicen, además de las leyes, ¿no? Pero vos tenés una tarea que es decir, tengo que asignarle 70.000 decretos a cada ministerio, o sea, ¿a quién se lo mando? Eso ya es un laburito, Claro. ¿correcto? Entonces, por suerte tengo un grupo de estudiantes de la Universidad de San Andrés que me los fui como robando y me los fui trayendo, que son buenísimos. Y entonces hicieron lo siguiente, se repartieron entre 5 o 6, dijeron, vos calificame 15, vos 15, ¿verdad? En 2 o 3 horas tenían clasificados 500 decretos. O sea, yo como humano digo, este va a tal ministerio. Y entonces lo metieron en ChatGPT, pero en la versión, la que está en el celular, ¿correcto? No es que tuvimos que comprar nada nuevo. Y le dijeron a ChatGPT, ahora aprende de esto que hicimos nosotros y clasificame los otros 70.000. Y En 3 horas le mandamos a todos los ministros seguramente algún error hay, ¿correcto? Pero bueno. Entonces ahora lo que estamos entrenando, le dije a los muchachos, ahora hagan 2.000, 3.000 de los decretos anteriores a los 90, son los que solo tenemos en papel, con lo cual digitalmente solo tengo el título del decreto. Hagan ustedes una clasificación de 2.000, 3.000, qué derogarían, qué no derogarían. Le decimos a ChatGPT que aprenda y que nos limpie esa base de 630.000, ¿ok? Después tengo que hacer que los abogados me lo acepten, ¿ok? Pero me parece que si pudiera yo, y estoy seguro que finalmente vamos a hacer algo bastante parecido a esto, vamos a derogar todo lo que pensemos que haya que derogar, y eventualmente si hay que volver a poner algo, se pondrá, ¿correcto? Me parece que no hay que tenerle miedo a eso. Así que está bueno porque es como que aparecen nuevos instrumentos, nuevas herramientas que nos permiten movernos como ágilmente, ¿no? En esta maraña. Esto es como la biblioteca de Babel de Borges, o sea, no, recorrer 700.000 decretos te puedes pasar una vida, a ver más bien. hasta dónde encontrás lo que verdaderamente molesta o no. Encontramos recién, hace 2 días encontramos un decreto del año 34, porque te acordás que te dije que eliminé todo lo de los envases, pero no, hay un decreto del año 34 que dice cómo tenés que empaquetar la cebolla. Así que, Bueno. así que ese lo tenemos que sacar. No, realmente es notable. Uno puede decir, pensemos bien, mal, cosas por decir. Aún en un mundo de angelitos, a mí me gusta decir, desde el punto de vista empresario, la distinción que hay entre trabajar y estar ocupado. Si el trabajo tuyo, yo lo entiendo como una liberación de energía fenomenal del empresario, que tiene que dedicarse a los consumidores, la competencia, la tecnología, el mundo, cosas parecidas, y no que dijo salió sos amigo de Federico, vos lo conocés. Bueno, por eso nosotros decimos, Juan Carlos, que la desregulación es la política más anticorrupción, porque además del tiempo que vos estás diciendo, tenés siempre la oportunidad de alguna cosa de acto de corrupción, y más pro pyme. Esto me lo decía Javier González Fraga, me dice, Federico, o sea, las regulaciones de Senasa las tiene que haber pensado Mastelone, porque yo quería hacer dulce de leche, ¿te acordás que le hacía dulce de leche a la Salamana? Sí. Es imposible cumplir con lo que me pedía Senasa. Entonces, él me decía, Senasa es una organización anti-pyme, ¿ok? Estamos trabajando con el director de Senasa extraordinariamente bien, estamos como limpiando todo, la verdad que lo felicito a él porque creo que para fin de año vamos a tener una Senasa totalmente depurado y mucho más ágil y amigable al productor. Pero pero bueno, No, el punto es elemental. La acción de lobby cuesta. Entonces, hay un tema de dimensión. La pyme no tiene recursos, no tiene. claro. Entonces es anticorrupción y es pro pyme. Nosotros tenemos otras organizaciones. Yo, por ejemplo, pienso que la organización más anti-pyme que tenemos en Argentina es la CNB. La CNB es un fusilador de pymes, o sea, los pone ahí contra el paredón y los va. Comisión Nacional de Valores. ¿Eh? La Comisión Nacional de Valores. Claro, porque digamos, ¿qué es más importante para una pyme que buscar financiamiento, que poder emitir un bono,
¿Nunca se te ocurrió por qué ningún campo en Argentina emite acciones? No puede ser que todos los chacareros solo quieren deuda. A ninguno se le ocurrió que por ahí era mejor financiarse con acciones, pero es imposible porque es tan grande el costo, ¿no? Entonces esa protección que busca la CNB del inversionista es tan grande que no hay mercado. Porque yo creo que se da otra cosa también, que también es una historia que nosotros contamos mucho de Elon Musk, es que el regulador tiende a sobrepesar los riesgos. Está pensando todo el tiempo, qué riesgo, qué riesgo, qué riesgo, qué riesgo. Y no pesa los costos de lo que está haciendo. ¿Ok? Está bien, vos pones un corset, un corset, un corset y estás más seguro, pero entonces estás más imposibilitado. Entonces, la anécdota que nosotros contamos es una anécdota que está en la biografía de Elon Musk, que cuando él está por arrancar la empresa SpaceX, le dicen los ingenieros todos los tests que tenía que hacer. Entonces él dice, bueno, por favor, díganme quién es el ingeniero que diseñó estos tests, así procedo a su despido. Claro. Y entonces uno, así medio con voz temblorosa, le dice, no, lo que pasa es que esto lo pide la NASA, que es el que pone la guita. Entonces Elon Musk dice, bueno, ahora entiendo por qué los cohetes le salen 2.000 millones de dólares cuando podrían salir 200, porque NASA tiene una frase que dice, failure is not an option. O sea, fallar no es una opción. Y eso dice Elon Musk, eso es carísimo. O sea, si vos armás un business plan en una empresa que no puede, entonces yo creo, y le dice a su equipo, no es sobre minimizar el riesgo, sino es como, que tiene que ver un poco con tu pregunta antes de volver para atrás, ¿no? Sino es sobre identificar rápidamente dónde tenés un problema y corregirlo. Entonces yo creo que gran parte de nuestra tarea, y si querés te puedo contar el rol fundamental de Javier en esta tarea, pero bueno, no sé si te interesa ese aspecto. Contalo, por favor. Digamos, mucho de mi tarea es convencer a los reguladores a tomar más riesgos, ¿ok? Y decir, bueno, estamos atentos para revertir si hay que hacer algo. No, yo creo que Javier ha armado un equipo muy homogéneo, muy compacto, muy pequeño, donde todos pensamos muy parecidos, entonces a nivel de la cúpula es como que hay mucha claridad, él transmite mucha claridad, él tiene por supuesto su agenda de seguridad, pero acá concentrémonos en la dimensión económica. Él tiene la idea del superávit fiscal a ser obtenido bajando gastos, esa es una idea, y la segunda idea es la de la libertad económica. Entonces esas ideas son tan contundentes, él las expresa con tanta claridad, que eso hace que el equipo funcione muy ágil, porque no es como que todo el mundo entiende que el gobierno de Javier de Milei es eso. Ahora vos le estás diciendo ahí, vos te animás a tomar algunos riesgos porque tu jefe te banca. El burócrata también actúa igual, pero dice, ¿sabe qué? Si yo me equivoco, perdí. Entonces no asumo ningún riesgo. Entonces es el médico que antes de... ¿Vos viste cómo están escritos los papelitos esos que están los remedios? O guau, los escriben los abogados, no los escriben los médicos. Entonces, nunca te van a penalizar por haber tomado otro riesgo. O sea, mejor otro análisis de sangre, otro. Y voy a decir, no, la vida es riesgo. Este es un punto importante desde el punto de vista de la privatización. Cuando vos estás privatizando una empresa, suma riesgo. Desde el punto de vista de la cosa pública son criterios, digamos así, diferentes. Entonces, la asunción de riesgo es una cosa elemental. Pero voy a decir, en seguridad no jodamos. ¿No? Entiendo, digamos, al presidente. Cuando vas a la esfera económica, la asunción de riesgo es una cosa elemental. Ahora, podríamos decir que es peligroso cruzar la calle, pero a nadie se le ocurriría prohibir que crucemos la calle. Claro. Ahora, Expo, viste cómo es la cosa, ¿no? Sos el arquero, te tiras de para la izquierda, el otro pide a la derecha, sos un tarado. Y eso es Expo. Entonces ahí viene la importancia de que el presidente te banque la asunción de riesgo. Y bueno. No, pero que el presidente banque también tiene otra dimensión que para mí es muy interesante. Si me permitís, vuelvo al ejemplo de la chatarra porque fue muy visible ahí. Yo en una conferencia hablo y digo hay que sacar esta regulación, menciono a Techint, entonces eso siempre es muy apetecible para los medios, entonces los medios lo publican inmediatamente. Y al instante que está publicado, Javier lo retuitea. Entonces, Javier, yo le digo, Javier, esto vos lo haces porque coincidís con la idea, porque apoyás a tus ministros,
es otra de las dimensiones muy sorprendentes de Javier, es la generosidad que él tiene y ese empowerment, ¿no?, que nos hace cada uno de nosotros. Pero vos lo que no te das cuenta es que eso también tiene otro efecto, que es que enerva al lobby. Porque el que tiene que pelear contra esa desregulación que viene, dice, bueno, pero acá tiraron el ancho de espada. Cuando Javier emite opinión, entonces yo le digo, vos no te das cuenta, pero vos es como que vas delante mío, como con un machete, limpiándome el camino. Entonces, yo por eso puedo avanzar rápido, porque vos estás, lo que decís vos, Juan Carlos, estás apoyando, estás marcando el camino, y entonces, la verdad que las reformas que nosotros hemos hecho, o sea, cosas como lo de cueros o lo de ganado, por hablar de cosas de las últimas 2 semanas que las tengo en la cabeza, ¿no? O lo de Sadaic, etcétera, que son, o el ganado en pie, son cosas que estaban, o la Cámara Argentina de la Construcción, que tenía un esquema armado para repartirse la obra pública de manera legal, son cosas que estaban hace 50, 60, 70 años y que Javier es como que las hace prisa, ¿no? Yo tomé café con prácticamente todos los mitos de economía de Cafiero, 1975 en adelante. Y Antonio me dijo, la única razón por la cual un gobernador viene a ver al ministro de Economía para mangarlo, no hay otra razón. Con lo cual, todas las reuniones son objetivamente tensas. Y en algún momento el gobernador se pone a seguir medio nervioso y dice, pibe, ¿a vos quién te votó? Ese es el momento donde vos tenés tener el respaldo presidencial. Y él tenía a María Estela Martínez Pérez, así que tiene un problema. Bueno, yo la imagen que tengo es que cuando uno hace pedido algo a Caputo el bueno, el tipo te mira y te dice, mira, te conviene arreglar conmigo, porque este es más jodido que yo. Sí. De hecho, yo le preguntaba a Luis cuando él logró el equilibrio fiscal en un mes, digo, ¿cómo hiciste? Porque ya me imaginaba, digo, decía Javier, yo todavía, ya ocurrió y todavía no lo creo, ¿no? Y entonces Luis me dice, no, será que yo voy a Javier y me duplica la apuesta en todo, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo fiscal para nosotros como economistas, porque yo creo que lo que hizo Javier con Luis en lo fiscal quiebra un montón de verdades que asumíamos que no eran así. Tres. La primera, la magnitud. O sea, si vos hubieras dicho antes, mira, podés ajustar 5 puntos del PIB, gato, ninguno de nosotros acá hubiera dicho que eso era posible. Y si me hubieras dicho en un mes, o sea, directamente. Y es muy interesante porque yo hablo con muchos candidatos presidenciales en Latinoamérica, están llamando para aprender, a preguntar sobre la experiencia de Javier. Y entonces, digo, ¿vos cuánto querés ajustar el déficit fiscal? Y me dice, bueno, por ahí 1% por año, puedo hacer 4 con suerte. Digo, ¿y por qué no 5 en un mes? Entonces, claro, es como, es un cambio de paradigma y dice, bueno, por ahí no estás pensando lo suficientemente agresivo. Cuando Javier corta la obra pública y después nos damos cuenta que la obra pública era en realidad pública, municipal y provincial, simplemente adosado un canal de guitas del gobierno nacional lleno de corrupción, te das cuenta que tenía razón. El segundo es el hecho de que el ajuste fiscal puede ser popular. Y cuando lo mirás después de ver la perspectiva de Javier, te das cuenta que eso tiene que ser así, porque si vos vas contra el ñoqui, vas contra el exceso, vas contra la ineficiencia, ese baja de gasto te permite bajar impuestos, como permitió la baja de la inflación en Argentina, ¿cómo no va a ser popular eso? Pero era como que una verdad ya revelada que una corrección fiscal tenía que ser políticamente costosa. Entonces eso también me parece como que se cae por tierra. Después habrá que ver qué transferibles son estas experiencias a otros países, pero en Argentina claramente es el caso. Y la tercera, que en esto no teníamos nosotros ninguna duda con Javier, es que otra verdad revelada era los que te decían que un ajuste fiscal o una corrección fiscal iba a implicar una recesión. Y nosotros decíamos, no, porque vos al bajarle el gasto público, bajar los impuestos, se expande el gasto privado. Esto en realidad Es crowdfunding. para nosotros en realidad tampoco era una sorpresa, porque vos sabés que en Europa, Alberto Alesina y Francisco Giavazzi, ellos tienen muchos trabajos sobre correcciones fiscales en Europa y han demostrado que las correcciones fiscales que son con baja de gasto han sido fuertemente expansivas, ¿no? Entonces, me parece que esas tres cosas como que se movió un poco la estantería, está buenísimo, me parece que genera otra perspectiva sobre un montón de cosas y está bueno, está como interesante. Yo creo que lo que muestra 2024 es que lo que estaban los libros, sabíamos, lo voy a decir en latín, había que tener pelota para hacerlo. Son dos cosas distintas. Sí. Porque están los libros, vamos, ¿te parece?
Ahí vamos. No, Sí, no, iba a decir que una cosa que por ahí me parece que es interesante para mencionar es cómo reacciona el sector privado ante la libertad. Porque acuérdate, estamos en una sociedad que hace muchísimos años es como que vivías en una caja y de repente te abren la puerta, entonces no te animás a salir, ¿correcto? Te dije, no, observame nada, que estaba tranquilo acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, te doy un par de ejemplos que me parecen muy interesantes. Nosotros, cuando a mí me preguntan sobre la reforma laboral, yo digo, ya la hicimos. Ya la hicimos. Se acabó. Yo no estoy trabajando en el tema, no pienso trabajar en el tema. Lo más importante, hicimos muchas cosas en reforma laboral, pero una que es muy importante es que uno de los temas centrales de la reforma laboral es la indemnización, la incertidumbre económica y financiera y legal que te genera un despido. Entonces, hay un sector puntualmente que lo resolvió con un esquema interesante que, como es el de la UOCA, ¿no? bien. Entonces, nosotros lo que hicimos en la ley bases es permitir que todos los sectores puedan hacer lo mismo, o sea, que puedan hacer como escindirse del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo y armar su propio sistema indemnizatorio, con una sola condición, para hacer lo que quieran, con una sola condición, que no va a ser obligatorio ni para la empresa ni para el trabajador, Claro, para que sea, diríamos nosotros, Pareto. O sea, para claro, que, entonces eso va a obligar a las cúpulas a armar un sistema, no en beneficio propio, como serían todos esos, porque uno ya sabía que ponían todos estos impuestos obligatorios, sino, si no arman algo inteligentemente diseñado para que tanto empresa como trabajador sientan que se benefician de ese nuevo acuerdo, no va a ocurrir. Y entonces no, eso lo hicimos nosotros en la ley base, fue en julio. Después en octubre yo voy a hablar en IDEA y entonces le digo bueno, que hemos hecho esto, le digo, en IDEA siempre, todos los años, ha habido paneles de reforma laboral, del costo de la indemnización, que patatín y que patatero. Entonces digo, quiero que me levanten la mano los sectores que están trabajando en el diseño de esto, y no se levantó una sola mano, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Y claro, es difícil diseñar algo que es win-win. Pero nosotros el presidente me dijo, yo no quiero una reforma laboral pro trabajador, una reforma laboral pro empresario, pero sí démosle la libertad entonces, para que el sector lo pueda diseñar. Eso me parece como que es algo bastante interesante. Después hay otro ejemplo, son tres tipologías que yo tengo. La otra tipología que tengo es cuando lleva tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros en el DNU hicimos un gran cambio en el mercado aerocomercial, puntualmente permitiendo la operación de aviones de bajo porte para transporte de pasajeros. Y la verdad que por un año no pasó nada hasta que a fin de diciembre del año pasado empezó a operar una empresa que está haciendo el circuito de Aeroparque Venado Tuerto, Villa María. ¿Okay? Y ahora está por empezar la barriga también. No pasó nada por un año. Ahora, después que estos chicos, porque son unos chicos de 20 años que armaron esta empresa, se largaron, me han venido a ver un montón de empresas de gente, che, pero esto se puede hacer entonces. Pues ahora aparece uno que va a hacer con el Cessna, entonces va a hacer base en Córdoba, entonces va a ser 3 veces Catamarca-Córdoba, o que va a ser San Fernando, Carlos Pellegrini, que los esteros de Liberal no tienen conexión aérea, etc. Entonces, tenés como a veces un delay. Y después tenés casos donde los que se ven afectados por los intereses luchan en contra de las reformas. Por ejemplo, el caso más paradigmático que tenemos es una reforma que hicimos en el DNU 70, que es la venta online de farmacias. Nosotros tenemos un sistema muy oscuro de venta de farmacéuticos donde los laboratorios, acordando con los médicos, en vez de decirte qué droga vos necesitas, te dicen una marca. Entonces, claro, vos de alguna manera te comprometen tu libertad, porque vos vas a la farmacia, tu médico te dijo, usas esta marca, compras esa marca, ¿correcto? Y la venta online es una manera extraordinaria de quebrar eso porque cuando vos pones online te aparece todo el listado de precios, entonces no podés evitar ver la dispersión de precios. El ejemplo que yo he dado muy seguido es el del omeprazol, que tenés el de Vago que vale 25.000, y tenés el de Sigman, el de Lea, o sea, tampoco te estoy hablando de un genérico, otra marca que vale 5.000, o sea, 5 a 1. Digo, la verdad que tiene que ser muy bueno el de Bragó para que la gente, no hay manera de que eso sea. Y entonces nosotros hicimos eso y también nos llevó un año hasta que una primera farmacia, a través de la plataforma de Mercado Libre, se animara a vender medicamentos online, pero pasó una cosa muy curiosa, que es que una farmacia empezó a vender y al día siguiente no vendía más.
Soy abogado. Pucha, bueno, apareció otra, bueno, está bien, apareció otra, no sé. Y al día siguiente no estaba más. Y entonces lo que ocurrió fue que lo que estaba ocurriendo era que los laboratorios estaban llamando a esta farmacia, que eran farmacias de barrio, ¿eh? Estoy hablando de una farmacia, un flaco que tenía su farmacia en Lugano y dijo, me sumo a esto porque, por razones obvias, le estaban diciendo, tenés una hora para bajarte o te cortamos y de hecho uno de los farmacéuticos, porque hablé con todos ellos, me mostró, porque uno le dijeron, si mañana vos seguís vendiendo, te cortamos todo, te cortamos la provisión de medicamentos. Entonces cuando ocurrió eso, yo hice un pedido a la Comisión de Defensa de la Competencia, digo, mire, me parece que acá está pasando algo muy curioso. Que hay ciertos señores que entran a un mercado, venden como no vendieron en 2 años y al día siguiente deciden que no es una buena cosa. Y entonces ahí la Comisión de Defensa de la Competencia hizo como las intimaciones, dijo, llamó, y ahí aflojaron y eso como que se terminó imponiendo, ¿no? Entonces, pero bueno, así que tenés muchas tipologías entre después la acción de la desregulación y la acción. Tengo entendido que, no digo que te quieren contratar, pero quieren que hables en el Fondo Monetario, en Estados Unidos. ¿Dónde? Sí, no, Georgieva armó o sea, yo creo que a ver, la verdad que Javier ha causado un impacto. Por supuesto, él tuvo varias charlas con Elon Musk. Cuando vos lees el libro te das cuenta que Elon Musk ya estaba con el tema de la sobreregulación porque es muy reiterativo su preocupación con eso, particularmente en SpaceX. Pero yo creo que esto es una especulación mía, ¿ok? Pero creo que a partir de sus conversaciones con Javier, como conectó cuando él le contó lo que estábamos haciendo nosotros, conectó la posibilidad de decir, pero entonces por ahí puedo usar el Estado para desarmar esto que yo pienso que es malo. Lo cual, repito, es como ese oxímoron que yo decía al principio. ¿Ve? O sea que yo creo que Javier tuvo, y como Elon Musk es una figura, bueno, entonces la agenda de regulación, claro, ya tomó otra dimensión, ¿correcto? Entonces, Cristalina Georgieva armó un comité muy pequeño, tenemos la primera reunión el 26 de marzo, porque yo ya tuve una reunión con ella para trabajar sobre este tema, y es sobre desregulación. ¿Okay? Yo creo que, por ejemplo, Europa tiene un problema de que tiene una doble capa, porque a las regulaciones de los países se le superpone la regulación europea, bueno, Latinoamérica ni hablar, etc. Ella me dijo, vos, ¿qué me recomendarías para esta cosa? Yo le dije, mira, yo soy un tipo que vengo de la academia, pero lo que te pido es que no hagamos una discusión académica. O sea, si vos me decís que la desregulación, digo, es pérdida de tiempo, porque yo lo que quiero hablar es cómo vos transformás las ideas de desregulación en acciones conducentes, ¿no? Que yo lo llamo el principio de Marx. ¿Te conté alguna vez el principio de Marx? A ver, dale. No es Carlos Marx y no es Groucho Marx. Qué desilusión. Es Daniel Marx. Daniel Marx. Es el principio de Daniel Marx. ¿Qué dice? Porque me acuerdo en el año 2001, él era secretario de Finanzas y yo era secretario de Política. Y entonces tenemos una discusión con Cavallo, que era el ministro de Economía, de esas discusiones con Domingo, porque Domingo es un toro, ¿no? Entonces es como que estábamos los 6, nos tirábamos encima y bueno, después de 6 eras A o B, yo ni me acuerdo qué era la discusión. Sí me acuerdo que dijimos, bueno, después de 6 horas de discusión vamos a hacer A. Al día siguiente de la mañana, Caballo firma el decreto B. Entonces, yo le voy a dar a Daniel Marx y digo, pero Daniel, no, claro. Entonces, si dijimos A, entonces él me dijo, no, Federico, no entendés. Vino Horacio Liendo, le trajo el decreto y el decreto decía B. Entonces, bueno, listo, se firma B. Entonces, no alcanza con la idea. El que gana la discusión en política es el que pone el papel sobre la mesa. Por eso el proyecto que nosotros trabajamos para Patricia Bullrich, después decidimos llevarla a Javier, era un proyecto que yo dije, bueno, vamos a tener el papel sobre la mesa, porque ya sea Patricia Bullrich o Javier Milei que gane, yo necesito que puedan actuar rápidamente en las cosas que hay que cambiar. Y entonces eso necesitas tener el papel, ¿entendés? Necesitas saber que tenés que cambiar el artículo 6 de la ley de fertilizantes, inciso C. Esto que estamos diciendo. No sirve decir que, los fertilizantes. No. Eso que está diciendo es una obviedad fundamental. Son las dos cosas. Pero es obvio que en mis clases, a los alumnos, cuando discutimos los diarios, digo, mire, perdónenme,
En la perspectiva política económica, frente a cualquier situación, hay una sola pregunta. ¿Y entonces qué carajo hacemos? Exacto, No, exacto. no hay otra pregunta. Y la pregunta es esto, o esto, o esto. Pero no. Bueno, pero lo que Ahora, pasa es lo que que voy a decir de Europa, yo nunca me olvido, Dante Caputo era el canciller de Alfonsín, sí, cuando Inglaterra decide irse de la Unión Europea, gran discusión. Dante Caputo en una entrevista radial dijo una cosa genial. Dijo, acordate que Londres vota quedarse y el interior vota irse. okay. Y el tipo lo que dijo es, los agricultores ingleses están hinchados las pelotas, lo digo en latín, de que algún burócrata que gana 35.000 euros por mes en Bruselas le diga lo que tiene que hacer y dejar hacer. Pero bueno, pero hay que hacerlo eso. O sea, nosotros la verdad que hicimos, yo siento en mis colegas que mucha de la discusión es genérica, digamos, y no vas, digamos, un poquito al meollo del tema, ¿correcto? A veces siento eso y lo sentí en el armado de este proyecto. Nosotros, básicamente nos pasaba así, nosotros la revisión integral de leyes la hicimos 7 personas. Revisamos todas las leyes de Argentina. Eran 4 estudiantes de Derecho de San Andrés, un constitucionalista muy famoso de San Andrés que se llama Ricardo Ramírez Calvo, mi ayudante de Co1, que es Maxi Fariña, que es un genio total, que hoy es el secretario de Transformación del Estado, y yo. Pero nosotros desarrollamos un método que fue para mí la clave de que pudiéramos hacer el laburo, que era el siguiente. Nosotros, por ejemplo, ponerle leyes ambientales. Entonces le preguntábamos a Patricia quién nos podía ayudar con las leyes ambientales. Llamábamos, entonces la persona nos decía, bueno, te mando un paper. Y yo le decía, no leo papers. Ah, ¿no lees papers? Ah, bueno. Entonces hagamos una reunión y te explico. No hago reuniones. Entonces me dice, no sé, ¿querés que te mande unos bullets? No sé, no leo bullets. Entonces me dice, ¿pero qué carajo querés? Entonces le digo, lo que quiero, que me digas qué problema tengo. Pero qué problema, digo, ¿qué ley? ¿Qué ley tenemos que cambiar? ¿Qué norma tenemos que cambiar? Por ejemplo, la ley de glaciares, que tiene una ley de glaciares que protege las áreas glaciares, después define un área que se llama periglaciar, que es como que está en torno, muy mal definida, muy vagamente definida, tanto así que hay provincias que están totalmente cubiertas por esa periglaciar y entonces tienen toda la actividad económica prohibida. O sea, tenemos un problema ahí, sí, tenemos listo. Entonces, bajate la ley, la pones en Word y me la editas con track changes y me mandas eso, es lo que yo necesito. Claro. Cuando yo llegaba a ese punto de la conversación, el 70% de la gente desaparecía. Claro. Por distintos motivos que no estoy criticando. ¿Eh? O sea, por ahí alguien decía, no tengo problema de juntarme con vos una hora, pero no te voy a laburar gratis 2 meses para ver eso. Otros porque por ahí eran medio chantas, entonces para el bla bla sí, pero para la definición precisa no tenían ni idea. Otros por ahí les daba miedo tocar las leyes, que eso también ocurre. Yo como fui diputado y vi la cocina, por ahí no tengo tanto prurito. Pero lo importante es que con la gente con la que verdaderamente nos funcionó, que nos hacía, yo decía, bueno, me hiciste glaciar, ahora se me agua, se me aire. Y entonces fue un método que me permitió identificar rápidamente la gente que me iba a ayudar a cumplir el principio de Marx. Porque ¿cuál es el principio de Marx? El que pone el papel sobre la mesa gana la discusión. Y entonces me parece que ese fue un proyecto que lo hicimos, Juan Carlos, con 0 presupuesto, o sea, fue 0. O sea, todo el mundo participó pro bono, ¿no? ¿Tenemos pregunta de chat? No. Cerra esto, Fede. No, me parece que, a ver, déjame cerrar con una nota de cautela. Y mi nota de cautela es que yo creo que lo que está haciendo Javier es absolutamente espectacular. Nunca vi un líder con esa decisión, esa capacidad de gestión. Lo fiscal va a quedar en los libros de historia porque nunca se vio una cosa igual y además su obsesión y sí estoy absolutamente convencido que la situación fiscal solo sigue mejorando porque él nos ha pedido que aceleremos la motosierra y a su vez la recuperación económica también incrementa los recursos. Yo creo que esa consolidación del superávit fiscal él la va a estar usando para seguir bajando impuestos porque él cree en un Estado más chico, que es un Estado de gasto más chico e impuestos más chicos. Creo que ese proceso es absolutamente increíble. El proceso de regulación creo que también, o sea, repito, estamos haciendo cosas que no ha hecho nadie. Ahora, lo que tenemos que entender, yo he usado una expresión en el pasado que se llama que Argentina está atrapada en su propio triángulo de las Bermudas.
que tiene tres vértices el triángulo, ¿no? Entonces tiene porque digo, Argentina parece en la superficie un país muy inestable, pero en realidad es un país muy estable. Y lo voy a ilustrar de una manera, la estabilidad no es que tiene inflación de 200%, eso es una manifestación. La estabilidad está en que el que maneja el gremio de comercio es la misma persona hace 40 años, el que maneja el gremio camionero es la misma persona. Eso es bastante estable, me parece a mí. Y si yo te saco la foto de los empresarios de Argentina, de AEA, y comparamos 2001 con ahora, son los mismos. Metieron algunas personas más, pero primordialmente son los mismos. Entonces Argentina tiene una estructura de poder muy estable, económica, gremios y empresas, y tiene un gran gestor política de esa casta, que es el Partido Peronista. Porque yo el Partido Peronista siempre lo asocio al Partido Conservador de Argentina, al partido de los intereses creados, el partido monárquico, sería como la Revolución Francesa, sería el que, o sea, en ese momento era la Iglesia y los terratenientes, acá es Filiberti y Pablo Moyano, digo, para ponerle otro nombre. Entonces el poder, el brazo, digamos, surge del poder económico que tiene. ¿Okay? Entonces a mí me parece que gran parte yo de mi tarea la veo como tarea de, en algún sentido, debilitar las fuentes de ese poder. Por eso yo digo que la desregulación tiene como dos capas. Tiene una capa que es la que nosotros tenemos como economistas, que todos acá, es decir, reforma laboral. Tienes un montón de cosas, multas, de indemnización, todo eso, ¿no? Es lo que como economistas hablamos. Pero después hay una capa que para mí es mucho más interesante, que es la política. Por eso en la reforma laboral, para mí el artículo más importante, que después quedó trabado en la justicia, era hacer no obligatorio el aporte solidario, porque ese es el financiamiento de los gremios. ¿Me seguís? Entonces, en todas las capas hay una doble motivación de las reformas. Y al sector empresario, ¿cómo haces para reducirle su capacidad de lobby? Generando competencia, que la querés por sí, y además a los tipos les diluye las rentas, y entonces también los debilitan su capacidad de seguir generando estas políticas. Entonces, bueno, pero es la batalla para terminar. Argentina, yo voy a dormir tranquilo y saber que Argentina va a cambiar definitivamente cuando esas estructuras de poder hayan sido finalmente quebradas. Creo que no estamos ahí todavía, así que tenemos muchísimo trabajo por delante. Hay un ejemplo, yo creo, tremendamente exitoso que ilustra lo que yo digo, que es lo que pasó con los piqueteros, porque la ayuda social iba a la gente a través de un intermediario. Entonces ese intermediario usaba a la gente para protestar, para que el gobierno le tenga todo un círculo alimentado por el gobierno. Ahora, esto todo el mundo lo entendía, pero nadie se animaba a cortar el cable, ¿correcto? Entonces, hasta que llegó Javier, cortó el cable. Y Sandra Petovelo. Y Sandra Petovelo primordialmente. Y entonces, ¿qué pasó? Debilitaste económicamente a ese grupo de la manera más sana que vos podés hacer, que es dándole el dinero directamente a la gente. Claro. Y en un mes Argentina dejó de tener piquetes. Ahí sí hubo ¿entendés? Hubo un quiebre estructural de la estructura de poder de Argentina. Así que nada, simplemente digo, para nosotros el presidente nos dice, no miren el dólar, no miren el riesgo país, no miren nada, ustedes se concentran en esto, bajen el tamaño del Estado y libertad económica. Ese proceso a nosotros eventualmente va a resquebrajar esa estructura de status quo que nos ha mantenido en esta decadencia por tantos años y bueno, en eso estamos. Federico, gracias por venir. No, gracias a vos. Si Dios quiere, nos vemos en un mes.